El versículo que leímos, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3. Dice: no queréis, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pero el versículo esencial, mi hermano, que quiero que compartamos hoy es Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, nadie que hable por el Espíritu Santo de Dios, nadie que hable, el que tenga el Espíritu Santo de Dios, puede hablar de otra manera. Amén, es lo que está hablando Pablo. Si nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. O sea, ¿qué significa la palabra anatema? Maldito. Amén. ¿Y por qué se le debería llamar maldito a nuestro Señor Jesús? ¿A quién se le llamaba maldito? Aquel que era colgado en un madero. Si todavía pensamos que nuestro Señor Jesús está muerto y colgado en un madero, estamos llamándole inconscientemente maldito. Para aquellos que todavía predican al Señor Jesús, el crucificado que le llaman, el colgado. Nadie le puede llamar, escúchalo bien, anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Amén. Así que, mi hermano, cuando nosotros reconocemos la autoridad, porque señorío significa autoridad, dominio, poder y potestad. Así que, mi hermano, cuando nosotros nos dirigimos a nuestro Señor Jesús, no podemos dirigirnos nada más como Jesús, porque no sabemos de qué Jesús estamos hablando. Dirá mi hermano, pues el que estás predicando, estás hablando de Jesús de la Biblia, pero en la Biblia hay otro Jesús que está en Colosenses. Un colaborador de Pablo también se llamaba Jesús, el justo. Así que tenemos que, mi hermano, darle el señorío a nuestro Dios. Ahí en Colosenses, mi hermano, en el último capítulo, en el capítulo 4, versículo 11, dice la palabra, dice: y Jesús llamado el justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, han sido para mí un consuelo, dice Pablo. Por eso es importante que cuando nosotros prediquemos el nombre de nuestro Señor Jesús, lo aclaremos. ¿De qué Jesús está hablando? De nuestro Dios, de nuestro Señor. No solamente decir Jesús. Sí, la Biblia habla que el nombre de Él es Jesús. Pero si tú lo has reconocido como tu Señor, como tu Salvador, entonces, mi hermano, reconócelo. ¿Quién es tu Señor? Por eso cuando alguien te pregunte cómo se llama tu Dios, dilo sin titubear. Mi Dios se llama Jesús, mi Señor. Cuando tú reconoces el señorío de Dios, la potestad y la autoridad de nuestro Señor, de nuestro Dios, entonces, mi hermano, vas a reconocerlo como lo reconoció Tomás. Allí en Juan capítulo 20, versículo 10, lo habla y lo dice de esta manera. Perdón, Juan 20, 28. Cuando Tomás, mi hermano, vio a nuestro Señor Jesús, lo reconoció. ¿Por qué? Porque él mismo exclamó diciendo: Señor mío y Dios mío. ¿Sabe qué estaba diciendo en realidad?
Jesús mi Señor, Jesús mi Dios. Era lo que estaba reconociendo, quién era su Señor y quién era su Dios. Si alguien te pregunta, ¿cómo se llama tu Señor? Dígale, mi Señor se llama Jesús. Es mi Señor y mi Dios. Y no hay otro Dios como Él. Mi hermano, nosotros hemos tenido el privilegio de conocer a Dios, su nombre. En el Antiguo Testamento, mi hermano, nadie conoció el nombre de nuestro Señor. Ni Isaías, ni Elías, ni Moisés, nadie. Nuestro Señor no reveló su nombre. Aun cuando Manoah le preguntó, ¿cómo se llama tu nombre? ¿Por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Aún a Isaías, mi hermano, no le reveló su nombre, solamente le dijo, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero nunca le dijo cuál era su nombre. Hace muchas conjeturas que Jehová, que Yahvé, mi hermano, pueden hacer miles de conjeturas. Todos esos nombres son nombres representativos de Dios. No es el nombre verdadero de nuestro Dios. No lo dio a revelar hasta en el Nuevo Testamento. Y fue revelado desde lo alto. Dice, vino el ángel y le declaró a María cómo debería llamarse ese fruto. Dijo, y pondrá por nombre Jesús, que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Ese Jesús, cuando nosotros reconocemos quién es Él como Dios y como Salvador, entonces llámalo como es. Si es tu Señor, decláralo. Amén. Es importante, mi hermano. Mira, ahí en Mateo, en el capítulo 8, versículos 5 al 10, habla, mi hermano, de cómo hay que reconocer la autoridad, el señorío de nuestro Dios. Dice, mi hermano, dice en el capítulo 8, en el versículo 5 en adelante de Mateo, dice, entrando el Señor Jesús, la Escritura dice Jesús solamente, pero como yo reconozco quién es mi Señor, y como estoy leyendo, porque somos ministros del Espíritu, no de la letra, aquí dice, y entrando Jesús en Capernaum. Pero yo, mi hermano, estoy leyendo conforme el Espíritu Santo de Dios. Dice, y entrando el Señor Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y el Señor Jesús dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, yo no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldado. Y digo a este, ve y va, y a otro, ven y viene, y a mi siervo, dice, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Aleluya. Si yo reconozco, le estaba diciendo el centurión a nuestro Señor Jesús, yo reconozco la autoridad, yo reconozco la potestad, yo reconozco tu señorío, yo reconozco tu poder y tu dominio. Solamente manda tu palabra y tu palabra hará. ¿Por qué? Porque tú eres Señor. Si yo también sé
tengo autoridad, estoy bajo autoridad. Si le digo a mi soldado, ve y viene, o ve y va, porque se ejecuta mi palabra, porque tengo autoridad. Por eso, mi hermano, el Señor, mi hermano, exclamó de esta manera. Al oír el Señor Jesús se maravilló, versículo 10, y dijo a los que lo seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Fe en qué? ¿En que lo iba a sanar? Fe de que él reconoció por medio de la fe el señorío de nuestro Dios. Amén. Es necesario, mi hermano, cuando alguien recibe, mi hermano, ese señorío, es alguien que merece respeto y ejerce autoridad. Por eso es que nosotros predicamos el nombre de nuestro Señor Jesús, porque reconocemos, mi hermano, la autoridad de nuestro Dios. Predicamos y bautizamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. No predicamos los títulos, no predicamos pronombres, no predicamos nombres representativos. No se llama Jehová. Es un nombre representativo. No se llama Yahvé o Yahweh, no se llama así. ¿Quién fue el que autorizó poner ese nombre? Si solamente estaba revelado el pentategrama, tetragamatrón, gracias, mi hermano. 4 letras. Nadie autorizó, mi hermano, y no puede autorizarlo nadie. No reveló su nombre hasta el Nuevo Testamento. Hay Biblias, mi hermano, las más antiguas, donde dice solamente el Señor Dios. Y el Señor Dios, porque no estaba revelado su nombre. Ahora ya está revelado su nombre. Ahora es el Señor Jesús, nuestro Dios. Por eso, mi hermano, 1 Corintios habla de esa manera. Nadie que no tenga el Espíritu Santo, mi hermano, si tú tienes el Espíritu Santo, no puedes decir nada más Jesús. Tienes que llamarlo Señor, porque nadie le llama Señor a nuestro Señor Jesús, sino a través del Espíritu Santo de Dios. Así que es necesario, mi hermano, que nosotros reconozcamos quién es nuestro Dios. Unos dicen que es Jehová, otros dicen que es Yahvé o Yahweh, otros que es Jesucristo, otros que Cristo. Mi pregunta es, ¿son nombres de nuestro Dios? Son nombres representativos. Por eso, mi hermano, por eso dice la palabra del Señor, que todo lo que hagas de hecho y de palabra, hacelo en el nombre del Señor Jesús. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en cual podemos ser salvos. ¿Qué nombre? El nombre de nuestro Señor Jesús. No solamente Jesús. Si usted no reconoce el señorío de nuestro Dios, entonces no le llame Señor. Por eso la palabra de Dios dice: ¿por qué me dices Señor si no haces lo que yo te digo? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? Y por eso es tiempo, mi hermano, que conozcamos quién es nuestro Dios. Era, mi hermano, respectiva. En Daniel capítulo 2, en el versículo 47. Solamente le estoy dando algunos versículos, mi hermano. Sé que quizás a muchos no le va a parecer,
lo que estoy diciendo. ¿Alguien tiene Daniel capítulo? Dígame, hermano. Léamelo, a ver si se cansa a escuchar. Ok, le estaba diciendo cuando tuvo el sueño, dice, Dios es que Dios de dioses, amén, Señor de señores, a su nombre. Dice, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, Señor de señores, que revela los misterios, pues tú pudiste revelar este misterio. Mi hermano, cuando uno reconoce quién es tu Señor, mi hermano, déjame decirte algo. Cuando tú reconoces quién es tu Señor, tu Salvador, tienes que siempre, mi hermano, decirlo. Por eso nuestro Dios decía, van a venir muchos en mi nombre, pero ninguno como un Señor. Si predicamos nada más a Jesús, no vamos a saber qué Jesús estamos predicando. Jesús es el Señor. Jesús es nuestro Señor y Dios. Es importante, mi hermano. Él es nuestro Dios. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne. ¿Cuál era su nombre? Jesús, nuestro Señor y Salvador. Por eso cuando leemos, mi hermano, Juan 1 en adelante, dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice, y ese verbo se hizo carne. No estaban hablando de otra cosa más que de un mismo Dios. A su nombre. Por eso cuando leemos Hebreos capítulo 10, lo leemos detenidamente, ahí nos habla que se proveyó un cuerpo. Cuando hablamos, mi hermano, hay tantas cosas espiritualmente hablando, mi hermano. Cuando tú lees la Biblia, no lo leas conforme a la letra. Léelo conforme al Espíritu Santo de Dios. Por eso cuando leemos aquí, mi hermano, siempre donde diga Cristo, Cristo Jesús, está hablando de nuestro Señor Jesús. Y si lo conoce, entonces clámalo, decláralo. Si usted lee Mateo, Marcos, nomás habla, dice Jesús. Y Jesús sanó, y Jesús esto, pero nosotros ya lo conocemos, que es nuestro Dios. Y cuando lo leamos hay que decir, y el Señor Jesús sanó. Aquí en Marcos capítulo 3, por darle un ejemplo, dice, otra vez entró, aquí dice Jesús, a la sinagoga. Dice, otra vez entró el Señor Jesús en la sinagoga. Y había un hombre, tenía la mano seca, una mano. Por eso cuando leamos, mi hermano, tenemos que leerlo de una manera, mi hermano, sensata. Y les he dicho, cuando, por ejemplo, Filipenses 4:13, muy conocido, todo lo puedo en el Señor Jesús que me fortalece. Todo lo puedo en el Señor Jesús que me fortalece. Por eso Pablo, mi hermano, hablaba de esta manera.
En el Antiguo Testamento nunca se dio a conocer el nombre de nuestro Dios. Amén. Es tiempo, mi hermano. Es tiempo que nosotros empecemos a escudriñar la palabra de Dios. Y no te traigo otro evangelio diferente. No. Te traemos el mismo evangelio que predicaba Pablo. Pablo predicaba el nombre de nuestro Señor Jesús. Pablo se bautizó en el nombre de nuestro Señor Jesús. Así que no es otro evangelio diferente. Simplemente te estamos mostrando el señorío de nuestro Dios. Y cuando lo reconocemos, mi hermano, es por eso, mi hermano, cuando oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Porque en ese nombre hay poder. Porque Él es Dios de dioses y Señor de señores. Y su nombre es Jesús. Él es nuestro Señor. Él es nuestro creador. Él es nuestro creador, dice la palabra del Señor. Oh, aleluya. Si se lo va a dar, mi hermano, déselo, pero déselo fuerte. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Oh, aleluya, aleluya. Así que, mi hermano, es necesario, de verdad, que el nombre de nuestro Señor Jesús sea predicado de esa manera. Muchos, mi hermano, están tan cristalizados que a veces le preguntan quién es su Señor y ¿sabe qué dicen? Cristo. ¿O sabe qué dicen? Jesucristo. Así se llama tu Señor. Porque el mío se llama Jesús, mi Señor. Porque el ángel no le dijo a María, le pondrá Jesucristo. Es un pronombre. Ni le dijo, llamarás Cristo. No, es un pronombre. El ungido de Dios. Pero sea mi hermano, se ha hecho un merequetengue, dice uno, donde la palabra de Dios, mi hermano, está siendo leudada. Se enojan con nosotros porque predicamos el nombre de nuestro Señor Jesús. Lo mismo que le pasó a Juan y a Pedro. Le dijeron, puedes predicar todo lo que tú quieras, menos en ese nombre. Y mi pregunta es menester obedecer a los hombres antes que a Dios? Pues aunque se enoje, yo seguiré predicando el nombre de nuestro Señor Jesús. Seguiré bautizando en el nombre de nuestro Señor Jesús para perdón de pecados. Ahí donde se reconoce el señorío de nuestro Dios, porque es el único nombre, sobre todo nombre, que se puede perdonar pecado a través del bautismo. No hay otra cita bíblica en el cual se han perdonado los pecados. No hay. Nadie puede perdonar pecados si no es nuestro Señor Jesús en la invocación de su nombre. El hombre, mi hermano, no tiene la autoridad para perdonar pecados. ¿Y sabe por qué? Porque, mi hermano, ¿cómo es que va a tener autoridad para perdonar pecados? Y a veces dicen, porque se nos ha dado potestad. Sí, mi hermano, de orar por los enfermos y sanan en el nombre del Señor Jesús. Se nos ha dado autoridad y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Poder para poder reprender al enemigo, que el Señor Jesús lo reprenda. Pero no de perdonar pecados.
Porque ¿sabe quién es el único que puede perdonar pecados? Nuestro Señor Jesús. ¿Y sabe por qué? Porque solamente a Él ofendemos. Contra Él pecamos. Y si es contra Él que pecamos, entonces Él es el único que puede perdonarnos. Si yo ofendo al hermano Francisco, yo no voy a ir a pedir disculpa al hermano Adán. Hermano, discúlpeme porque ofendí al hermano Francisco. Entonces, por mí sigo ofendiendo. Tengo que ir con él. Es un ejemplo, mi hermano Francisco. Tengo que ir con nuestro Señor porque contra Él pecamos. Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. Así que tenemos que reconocer. Dice ahí en el Hechos, les voy a dar algunas citas bíblicas nada más. En Hechos capítulo 1, versículo 21. ¿Lo tenemos? Hechos capítulo 1, versículo 21. Cuando lo tengan, digan amén. Dice la palabra del Señor. Dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús, en el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía con nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, o sea, cuando lo vimos descender, uno se ha hecho testigo con nosotros en su resurrección. Es necesario. Y podemos leer, mi hermano, donde diga Jesucristo. Pero donde diga Jesucristo, mi hermano, si usted conoce el nombre de Dios, el nombre del Señor Jesús, y ese pronombre, ¿para qué mencionarlo? Si ya conoce quién es nuestro Señor Jesús. Así que yo cuando leo en el Antiguo Testamento, yo no digo Jehová, digo el Señor Jesús o el Señor o Dios. Una vez estaba hablando del Antiguo Testamento y hablé y dije, y el Señor Jesús dijo a Moisés, y se me quedaron mirando. Y dije, bueno, el nombre no revelado ahora lo conozco por misericordia de Él. Que alguien me diga que estoy mal, porque estoy hablando de un solo Dios. Estoy hablando de un solo creador. Y hablé y dije, y el Señor Jesús habló a Abraham y le dijo, sal de tu parentela. Es que el Señor, lo que no era el Señor Jesús. ¿Qué dice nuestro Señor Jesús? Lo que estaba escrito de mí en los salmos, en los profetas. Él es el único. Él es el que usted conoce como Jehová, es el Señor Jesús. Él es el Señor Jesús, el cual usted conoce como Cristo. Él es el Señor Jesús, el que usted conoce como Jesucristo. Si usted le preguntan cómo se llama su Señor, respóndale con firmeza. Dígale, mi Señor se llama Jesús y es el único Dios sobre todas las cosas. Oh, aleluya. Es tiempo de reconocer el señorío de nuestro Dios. Es tiempo.
Vaya al libro de Gálatas. En el capítulo 3. Cuando tengan, digan amén. Aleluya. Gálatas capítulo 3. Dice la palabra del Señor: oh Gálatas insensato, versículo 1 en adelante. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos el Señor Jesús fue presentado claramente entre vosotros como el colgado, el sacrificado, no crucificado, el sacrificado. Amén. Amén, hermanos. Dice: a vosotros cuyos ojos el Señor Jesús fue presentado claramente entre vosotros como el sacrificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con la fe? Si ya tienes el Espíritu Santo de Dios, tienes que reconocer quién es tu Dios. Es lo que estaba hablando Pablo. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora habéis acabar en la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues en que suministra el Espíritu, o sea nuestro Dios, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, proveyendo de Dios que había justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en él serán benditas todas las naciones. Ese es el evangelio que te estoy predicando. Y no estoy predicando un evangelio diferente, como lo habla en Gálatas capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado que tan pronto habéis dejado el que los llamó por la gracia del Señor Jesús. Ahí dice Cristo, para seguir un evangelio diferente. No haya otro, sino que hay algunos que perturban, que quieren pervertir el evangelio del Señor Jesús. Mas si a uno de vosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos enseñado, sea anatema. Yo no te vengo a predicar un Cristo. Yo no te vengo a predicar un Jesucristo, ni un Jehová. Te vengo a predicar al único Señor de señores, Rey de reyes, y su nombre es Jesús, nuestro Señor. Así dice su palabra, y así, mi hermano, debe ser. No tenemos por qué cambiarlo. Dirá mi hermano: pero usted lo está cambiando donde dice Cristo. ¿Por qué dice el Señor Jesús? Porque yo conozco su nombre. Y si usted no lo conoce, va a seguir diciendo Jesucristo o Cristo. Pero si yo lo conozco y usted lo conoce, ¿por qué no decirlo? Porque tengo que pronunciar un pronombre. Es como aquel que se llama Mario y le digo Mayo. Ese no es su nombre. Su nombre es Mario. Y si ya lo conozco por su nombre, tengo que llamarlo por su nombre. Amén. Y ese es el nombre de nuestro Señor Jesús. Es Jesús nuestro Señor. Por eso en el versículo que leímos al principio, 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, dice que nadie le llama Señor al Señor Jesús si no es por el Espíritu.
Así que si usted dice que tiene el Espíritu Santo de Dios, entonces declare su señorío, declare quién es su Señor, declare quién es su Dios. Vamos a ponernos de pie, mi hermano. Es necesario, mi hermano. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Tiene alguna duda? ¿Quién es su Señor? Él es el único. No hay otro. Es por eso es importante, mi hermano. Es bien importante que usted, cuando lea la palabra, tiene que leerla en el Espíritu, espiritualmente hablando. Ya no es ministro de la letra usted, mi hermano. Es ministro del Espíritu. Por eso cuando leemos tenemos que leer conforme al Espíritu. Si dice que tiene el Espíritu Santo, entonces léamelo conforme al Espíritu. A veces que alguien me dice, pero es que aquí dice Jesucristo. Todo dice oír, dice venir, dice compungido, dice bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Yo le digo, léamelo espiritualmente. ¿Cómo espiritualmente? Dice que tiene el Espíritu de Dios. Sí. Ya conoces quién es tu Señor. Sí. ¿Cómo se llama tu Señor? Jesús. Entonces léemelo conforme al Espíritu Santo que Dios te dio. Venir, dice, bautizar cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús para perdón de vuestros pecados. Oh, gloria a Dios. Entonces estás leyendo bien. Porque si dice que tiene el Espíritu, es que debe leer conforme al Espíritu. Si dice que es ministro de la letra, entonces todavía no te han amanecido. Amén. Dígame. Es que, mi hermano, de aquí la palabra del Señor dice todo lo que hagas de hecho y de palabra, hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Cuando usted está hablando, o sea, orando, ¿es hecho o palabra? Palabra, porque estás orando, ¿verdad? Ok, entonces es el nombre el que tiene el poder. ¿Cuál es el nombre? Jesús. ¿Y quién es ese Jesús? Un Señor. Ahora, cuando es hecho, ¿es qué? Es un bautismo. El bautismo es un hecho, es una acción. Entonces, ¿por qué? Ahora, muchas de las veces estamos orando, dice, yo he orado en el nombre de Jesucristo y han sanado. Mi hermano, estás orando y no tan solo dice Jesucristo, sino Cristo y luego dice en el nombre del Señor Jesús. El nombre, por la pura misericordia del Señor, mi hermano, y por la fe con el que está orando, y el nombre que se declara al último. Dice, yo he orado en el nombre de Jesucristo y han sanado a los enfermos. Pero entre toda esa oración, la fe del enfermo. Y la última, a veces dice uno, y en el nombre del Señor Jesús. Y por la pura misericordia de Dios. Pero deja decirle, pero entre todo eso va el nombre del Señor Jesús. En una de todas esas oraciones, ahí se implementa el nombre del Señor Jesús. Y es por eso que suceden esas cosas. Pero no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en cual podemos ser salvos. Dime. Ok, pero sabemos que, mira, sabemos que estamos adorando en la adoración. Eso, la adoración. Ok. Sabemos que estamos cantando al Señor Jesús. Ok. Lamentablemente son cantos que a veces no se puede poner más que Señor o Jesús. Uno de dos. Sí, pero ¿por qué? Porque es a través del Espíritu. Porque ahora, después que uno sabe, cuando dice la palabra Jehová, como que la hayas vacía. Pero cuando dices Jesús, nuestro Dios, como que cambia. Porque hay autoridad. Amén.